Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buen viernes para todos. Acá volví al estudio luego de 2 semanas sin aparecer. Mi nombre es Samuel Córdoba y le voy a estar dando apertura a una nueva columna de fútbol masculino. Tuvimos una semana con bastantes novedades en el mundo del fútbol. Tuvimos torneo de apertura. Se viene una fecha libre, entre comillas, debido al paro que hizo la AFA. Así que no va a haber fútbol este fin de semana, fútbol de primera división ni de ascenso aquí en Argentina, obviamente, porque se están disputando en el resto del mundo las otras ligas. Pero esto va a durar tan solo unos días porque el martes comenzará nuevamente otra fecha del torneo de apertura. Que la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, se disputó la fecha número 8. Ya se disputó el 25% de la temporada en la primera división del fútbol argentino. Vamos a comenzar con el repaso de los encuentros del sábado. Un breve repaso y después mirar cómo quedó la tabla de posiciones ante la mitad ya del torneo de apertura. El sábado comenzó con el empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza, 1-1. Comenzó ganando el equipo mendocino con el gol de Paredes, empató Merentiel. Posteriormente Boca hizo otro gol, pero fue anulado. El Ceneice terminó quedándose con el empate y suma tan solo un punto que por el momento no le conviene. Por su parte, Independiente ganó el partido correspondiente a esta fecha número 8 en condición de local, con goles de Ábalos y Marcone, ambos sobre el final. El rojo consiguió 3 puntos importantísimos en el torneo para seguir escalando y venció 2-0 a Central Córdoba de Santiago. Mientras que en Córdoba, Talleres empató sin goles ante San Lorenzo. El domingo se jugó el clásico de Rosario y fue triunfo del equipo canalla por 2-0, también como visitante, con goles de Di María y Copetti. Newell's está pasando por un mal momento y que hasta la fecha todavía se encuentra peleando por los puestos de descenso. Por su parte, Argentinos Juniors empató 1-1 contra Barraca Central. Comenzó ganando el equipo dirigido por Insúa con un gol de su propio hijo, de Rodrigo Insúa, a los 10 minutos del partido. Y el japonés Ryoga Kida, marcó el tanto del empate sobre el final para el bicho de la paternal. Mientras que en Córdoba también Instituto hizo de local contra Unión. Fue triunfo del equipo santafesino por 2-1 con goles de Tarragona y Mateo del Blanco. Por su parte, Rafaeli había marcado el empate parcial para Instituto, que terminó sufriendo una derrota en condición de local y es otro de los equipos que todavía le está costando este inicio del campeonato. Tigre empató 2-2 contra Gimnasia de La Plata. Recordemos que Tigre ya había venido de una derrota ante Barraca Central. Ahora le tocó de local contra Gimnasia. Comenzó perdiendo 2-0, 2-1, perdón. En el segundo tiempo llegó a empatarlo de 2-2, pero terminó quedándose con un punto que hasta el momento lo deja ahí, peleando por los primeros puestos, pero bajó unos escalones con respecto a semanas anteriores. Empate también el domingo entre Defensa y Justicia y Lanús, gol de Emiliano Amor y por su parte Walter Bou para el Granate. Y el lunes continuó con un 0-0 entre Deportivo Riestra y Platense. Vélez le ganó a Estudiantes por 1-0 con gol de Florian Monzón. Vélez que escala a la cima del campeonato, pasando por 3 puntos a su rival de esta última fecha, ante Estudiantes. Independiente Rivadavia de Mendoza y River empataron 1-1, goles de Gonzalo Ríos y Gonzalo Montiel. Banfield ganó 3 puntos importantes ante Aldo Civi, doblete de Gómez por 2-0. El martes, Sarmiento de Junín, para alegría de Diego, le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto con el gol de Junior Marabel de penal. Y también suma 3 puntos importantísimos pensando en la salvación, pensando en seguir alejándose de los puestos rojos del descenso. Huracán le ganó 3-1 a Belgrano, 2 goles de Peralta, 1 de Cortés. Por su parte, Franco el Mudo Vázquez descontó para el equipo cordobés. Y Racing, el martes por la noche en Tucumán, le ganó a Atlético por 3-0. 2 goles de Vergara y 1 de Santiago Solari. El miércoles se disputó un encuentro correspondiente a la fecha 7, la anterior, entre Lanús y Boca Juniors. Fue triunfo del Ceneice por 3-0, con goles de Ascasíbar y doblete de Miguel Merentiel. Gran partido de Boca, con un gran rendimiento individual por parte de algunos de sus futbolistas. Y Boca suma 3 puntos también, luego de lo que fue el empate contra Gimnasia de Mendoza, que también lo deja con posibilidades que en la próxima fecha
pueda pasar, en este caso, a Talleres de Córdoba, si es que sufre una derrota. Hay otros 2 partidos hasta la fecha que están postergados. Argentinos Juniors contra Aldo Civi, correspondiente a la fecha 7, y Argentinos Juniors contra Lanús, correspondiente a la fecha 6, debido a que el bicho de la Paternal ha disputado Copa Libertadores y recordemos que ha quedado eliminado. Ahora vamos al repaso de la tabla. Vélez por el momento, como dije, está puntero con 18 puntos en la zona A, segundo Estudiantes, tercero se encuentra Unión con 14 unidades, Independiente tiene 13 al igual que Platense, Defensa y Justicia 12 al igual que San Lorenzo y Talleres de Córdoba 11 puntos. Boca con un partido menos tiene 9 puntos, Lanús con 2 partidos menos tiene 9 unidades también. Boca no tiene, ya disputó el partido correspondiente, Lanús todavía tiene un partido postergado. Instituto tiene 8 puntos, al igual que Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza. Deportivo Riestra tiene 5 unidades y Newell's 2 puntos. Vamos a estar hablando de Newell's en instantes nomás. En la zona B, Independiente Rivadavia con el empate ante River y el empate también de Tigre se aseguró terminar en el primer puesto con 17 puntos. Tigre y Belgrano tienen 15, Rosario Central tiene 14, Huracán 12 puntos, Racing, River y Gimnasia tienen 11 puntos, así que por el momento son los 8 que se estarían clasificando a los playoffs luego que termine esta etapa regular del torneo de apertura. Noveno se encuentra Banfield con 10, Argentinos Juniors con 2 partidos menos, como mencionamos, tiene 9 puntos, al igual que Barraca Central, y Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán, tiene 5, Estudiantes de Río Cuarto, 4 puntos, y Aldo Civi, 3 unidades con 3 empates y 0 victorias. Ahora vamos a la tabla del descenso. Recordemos que hay 2 tablas, la de los promedios y la tabla general. En la tabla general se encuentra la lepra, se encuentra Newell's Old Boys de Rosario, se encuentra último. De los 30 equipos es el peor ubicado en la tabla general en estas primeras 8 fechas. Recordemos que es la tabla general que se suma tanto el apertura como el clausura. Newell's tiene 2 puntos, Aldo Civi tiene 3, así que por el momento la pelea por el último puesto está ahí. Estudiantes de Río Cuarto tiene 4 puntos en la tabla general, pero también se encuentra último en la tabla de los promedios. Esto genera que, en caso de que Estudiantes de Río Cuarto salga último en la general, además de salir último en la tabla de los promedios, desciende el puesto 29, como aconteció años anteriores, cuando descendió Colón, que había salido último Arsenal de Sarandí, por ejemplo. Y no recuerdo ahora rápidamente si ocurrió más veces. Sí, el año pasado, con el descenso de San Martín y San Juan, descendió ante último Godoy Cruz. Así que bueno, por el momento, los equipos que están peleando por el descenso son esos. Más arriba, Atlético Tucumán y Riestra tienen 5 puntos también, están a 3. Todavía no deben, no sé si no deben preocuparse, pero necesitan sumar de manera urgente. Mientras que en los promedios, como dije, Estudiantes de Río Cuarto está último, muy cerquita Aldo Civi, que necesita sumar sí o sí, de manera obligada. Sarmiento lo mismo, por el momento Sarmiento se encuentra ahí cerquita de ambos equipos. Un triunfo o 2 triunfos de Estudiantes de Río Cuarto de pésimo inicio lo haría escalar puntos, posiciones, mejor dicho. Gimnasia de Mendoza lo mismo y Newell's también peleando en la zona de los promedios. Ahora vamos a la tabla general, pero arriba, porque hubo un cambio en estos últimos días. Los cupos a las copas internacionales son para el campeón de la apertura, el campeón del clausura, y los 2 mejores ubicados, y la Copa Argentina también, y los 2 mejores ubicados en la tabla general, y luego el tercero que jugaría fase previa. Bueno, una modificación. Ahora, a partir de este campeonato, del tercero al octavo jugarán Copa Sudamericana. Antes era del cuarto al noveno. Bueno, ahora el equipo que se encuentra noveno no irá a Copa Sudamericana y sí jugará fase previa de Copa Libertadores, que fue lo que le acaba de pasar a Argentinos Juniors. El año pasado salió tercero en la tabla general, jugó fase previa de Libertadores y quedó afuera. Ahora, esto cambió y por el momento el equipo que estaría jugando fase previa de Libertadores es el puesto 9 en la general, que en este caso es Platense, que se encuentra igualado en puntos con Independiente. Así que bueno, es un cambio que a mí, en mi opinión, no me gusta para nada,
Pero bueno, así dictó la AFA este nuevo formato de clasificación a las copas en medio del torneo. Entre semanas se viene la fecha número 9. El martes va a haber 4 partidos. Tigre contra Vélez a las 19:45. Misma hora para Independiente contra Unión. A las 22, Newell's contra Platense y Sarmiento contra Racing. Miércoles, 5 partidos. Banfield contra Gimnasia a las 5:30 de la tarde. Misma hora para Argentinos Juniors contra Central. 19:45 para Boca contra San Lorenzo, un nuevo clásico del fútbol argentino entre dos equipos de los denominados grandes. Y a las 22, Atlético Tucumán contra Aldo Civi y Independiente. Y el último partido, sí, el de Independiente Rivadavia de Mendoza contra Barraca Central. Jueves, también 5 partidos. Defensa y Justicia contra Central Córdoba de Santiago. Riestra contra Gimnasia de Mendoza. Ambos van a las 5 de la tarde. 19:15 para Talleres contra Instituto. Duelo de equipos cordobeses. Al igual que Estudiantes de Río Cuarto contra Belgrano, también a la misma hora. 21:30, Huracán River en el Ducó. Y el viernes, último partido de la fecha número 9, entre Estudiantes y Lanús a las 22. Vamos con el repaso de la segunda categoría del fútbol argentino. River, además de esto, este próximo jueves, tendrá el debut de su nuevo entrenador, luego de la salida de Marcelo Gallardo. Eduardo Coudet fue anunciado en la semana y tendrá su primer partido con el equipo millonario, luego de una salida que dolió a muchos hinchas de River. El reemplazo fue un técnico que fue pedido por muchos hinchas también. Un técnico querido por la gente de River, con pasado en el club y que supo ser campeón con Racing Club de Avellaneda, que ha tenido pasos importantes también por otros clubes, ha pasado por el fútbol español, viene de España tras su salida del Alavés, pero también ha sido técnico de Celta de Vigo, fue técnico de Central, donde fue 3 veces subcampeón de Copa Argentina. Así que es un técnico con pergaminos para quedarse con el puesto en el banco de suplentes de River. Ahora sí, pasamos al ascenso porque también no hubo fecha, no va a haber fecha este fin de semana, pero venimos de una tercera jornada con sorpresas. Arrancamos con la zona A, que comenzó el sábado con la victoria 1-0 de Defensores de Belgrano contra los Andes en el minuto 96 de partido. Luego, San Miguel le ganó 2-0 a Chaco Forever y Colón empató 1-1 contra Ferrocarril Oeste. El domingo tuvimos uno de los partidazos de esta fecha, ya que Acasuso comenzó perdiendo 2-0 contra San Telmo en la Isla Maciel en condición de visitante, un estadio muy complicado. Pero antes del primer tiempo, antes que termine el primer tiempo, Reynoso marcó un doblete y llevó el empate al entretiempo. Y faltando 10 minutos para que termine el encuentro, David Escalante, goleador de Acasuso el año pasado en el ascenso, marcó el 3-2 y deja al equipo de Boulogne-sur-Mer, al Quemero, como puntero de la zona A con 3 victorias en las 3 primeras fechas. Así que un arranque soñado por parte de Acasuso, que viene de la primera B y que en su primera participación en Primera Nacional en casi 80 años lo está haciendo de maravilla. Hubo 2 partidos más también el domingo, 0-0 entre All Boys y Ciudad de Bolívar, que tuve el gusto de relatar por primera vez aquel partido, así que también una experiencia linda más allá del resultado. Godoy Cruz empató 0-0 también contra Deportivo Madryn. Godoy Cruz, que luego del partido sufrió incidentes en sus tribunas, ya que la gente se mostró muy enojada con el rendimiento del equipo. Mientras que también el domingo Morón le ganó 2-0 a Central Norte, al igual que el triunfo de Almirante Brown contra Estudiantes de Caseros por 1-0 y un empate 0-0 entre Mitre de Santiago y Racing de Córdoba. Así que bueno, Acasuso quedó puntero. Por su parte, en la zona B, Gimnasia y Tiro de Salta también quedó puntero, ambos con 9 puntos. Gimnasia y Tiro de Salta, que le ganó en su partido del viernes a Almagro, luego ganó Chicago a Agropecuario, Gimnasia de Jujuy le ganó a Quilmes, Midland le ganó a Colegiales, Güemes sorprendió y le ganó de local a Chacarita. 2-2 entre San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú. Rafaela le ganó 1-0 y sumó su primera victoria ante Temperley. Y Tristan Suárez le ganó 2-1 a San Martín de San Juan. Último partido de la jornada de la Primera Nacional. 0-0 entre Atlanta y Patronato. Y así como terminó el resumen de esta Primera Nacional,
Así también llega el final de esta columna de fútbol masculino de este viernes 6 de marzo. Mi nombre es Samuel Córdoba, como siempre los saludo y espero que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima semana, pero obviamente quédense con más Noticero. Este jueves, el gobierno nacional cambió al sexto ministro de un total de 9 en lo que va de la gestión libertaria al asumir Juan Bautista Maíquez en el cargo que dejó Mariano Cunio Libarona. De esta manera, la administración que encabeza Javier Milei llega a 230 en la cantidad de funcionarios que fueron removidos o renunciaron a sus puestos. Además, el flamante ministro tendrá la tarea de designar casi 350 vacantes en fiscalías, juzgados federales, tribunales orales y defensorías públicas. Esto representa más de un tercio del total de los lugares que detenta en el Poder Judicial. Y además hay que destacar que Maíquez, uno de los implicados en el escándalo por el viaje al lago escondido financiado por el grupo Clarín, quien además propuso falsificar las facturas emitidas en el año 2022 para sortear el delito de recibir dádivas, y además su padre festejó su último cumpleaños en la quinta que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, Pablo Tobillino, tendrá la responsabilidad de continuar con la investigación por el caso Libra y las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que tienen a la hermana del presidente, Karina Milei, bajo la lupa de la justicia. Si querés informarte más y mejor, continúa en el Noticero y además ingresa al portal de noticias de Punto Cero.